Darles un espacio a las disidencias sexuales dentro del cine argentino convoca una temática importante para pensar y reflexionar. Asimismo, también es interesante conocer las diversas miradas de los propios realizadores audiovisuales pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, respecto al tema. Como toda práctica artística, digamos, el cine y el audiovisual tienen esto de reflejar un poco su contexto. Situémonos en la Argentina de los años 90 y principios de los 2000. Productores y ejecutivos comienzan a asumir a la identidad sexual no como una cualidad que define un personaje, sino como un elemento más en la profundidad que existe en un ser de ficción, como lo es en el caso de la telenovela del año 2004 Los Roldán, con la participación de un personaje de una mujer trans, protagonizado por Florencia de la B, donde su trama pasa por una cuestión romántica con el personaje que protagoniza Gabriel Goiti. Por favor, justo hoy ese tema no quiero escuchar. Estoy muy deprimida, tengo ganas de suicidarme, mira lo que te digo. Pero es pocos años más tarde, en un clima de constante movilización y lucha, tanto feminista como LGBTQ+, que el Estado toma activamente los reclamos y se sancionan dos leyes muy importantes: la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 y de la Ley de Identidad de Género en 2012. A partir de allí, encabeza un lugar de debate una nueva narrativa dentro del cine nacional, con un enfoque mucho más diverso y representativo respecto a las disidencias sexuales. Se evidencia un gran avance dentro del lenguaje audiovisual disidente. Esto es importante porque, si bien es algo que ya existía y se venía gestando, en este contexto se potencia y se legitima. La ley de identidad de género fue la puerta grande, yo digo la puerta grande, te hablo de lo básico de la salud, lo básico de la educación, lo básico del trabajo formal. La ficción tiene eso, digamos, ayuda desde su aparato ficcional a legitimar ciertas cosas. Ahí aparecen varias producciones, tanto en Buenos Aires como en el interior del país. No sé, algunos ejemplos: La viuda de Rafael, Las viajadas, que es una producción de Mendoza. Yo ya veía en la televisión que había algunas travestis, qué sé yo, y yo digo, ahí quiero estar yo, con esa gente quiero estar yo. Al inicio lo que creo que se veía de las disidencias o del colectivo eran todas representaciones de todo lo malo que se vivía, ¿no? Que siempre un personaje de desgracia, siempre en situaciones feas, siempre porque eso era lo que se vivía. Entonces no era menor porque era una forma de denuncia, yo creo. Lo audiovisual se retroalimenta con la realidad y nutre el imaginario popular, además de que le permite a los espectadores el poder de la propia identificación, y contar con personajes LGBTQ+, que no sean necesariamente trágicos ayuda a tener una identificación positiva. Entonces cuando empecé a pensar en Seis Ellas, quería buscar referencias de audiovisuales que tuviesen como esa cosa esperanzadora, especialmente para la comunidad trans, que me parece que ha sido la más, como sabes, puesta en un lugar siempre de dolor. La identidad dentro del lenguaje audiovisual es un tema fundamental para pensar en el modo de representación. Si no logras verte tanto en personajes como en historias, aunque suene un poco feo y burdo, terminas dudando de tu propia existencia. Esto es algo muy complejo y peligroso, más aún en niños y adolescentes, para quienes la necesidad de una identificación forma parte del poder vernos para poder entendernos. Teniendo identidad, tenés todo. Hoy en día existe la representación. Las disidencias aparecen en cierta medida en la pantalla grande, en la televisión, en medios mainstreams, en grandes productoras, pero aún así es algo que no se tiene que dar por sentado. Al contrario, estamos atravesando la etapa de maduración, construyendo los cimientos, y estas son cuestiones que deben cuidarse, porque a quienes forman parte de la comunidad LGBTIQ+, no les da igual si hay un personaje lésbico, gay, bisexual, transexual dentro de la trama, como tampoco les da igual cómo está representado. Hay muchas diversidades, no existe tal vez la diversidad como una cosa homogénea, sino que hay mucha diversidad dentro de la diversidad. E incluso directores, directoras, ¿no? Parte de la comunidad, a veces también solían caer en ciertas representaciones, pero bueno, en su momento se valoraba que por lo menos existieran esas representaciones. Hoy, y eso creo que demuestra un avance en el debate y en las discusiones, ya se debate, bueno, qué representamos cuando nos representamos, cómo nos representan también. Lo primero que hay que hacer como realizador es escuchar, o sea, de verdad, escuchar qué tienen que decir y a partir de eso crear nuestro audiovisual. Me siento feliz porque pude cumplir algo que siempre he querido y lo puedo hacer de chiquita y no esperar a ser grande.
tuve como un momento de lucidez no mío, sino de decir, Ana Belén, cállate y escucha lo que te tienen que decir y trata de armar el discurso a partir de lo que te dicen. Durante mucho tiempo, la ficción tuvo como núcleo central la representación de la diversidad vinculada a la problemática en relación a la propia orientación sexual, a la diversidad de género o enfermedades de transmisión sexual. Estas representaciones son valorables debido a que en muchos casos reflejan historias de una determinada época, de un determinado contexto y denuncian históricamente ese contexto. Sin embargo, la regularidad creciente de personajes LGBTIQ+ dentro del cine nacional hace que de a poco vayan apareciendo nuevas historias, donde no necesariamente el enfoque dramático atraviesa la diversidad como un problema, sino que deja ver que transcurren otras situaciones que tienen que ver con ser parte de la sociedad de la cual todos formamos parte. Y que sienta la sociedad que servimos para algo. Yo sé que servimos para algo. Que también tiene mucho que ver con cuestiones políticas hacia dentro de nuestra comunidad, de decir, bueno, podés ser una disidencia, pero que no se note tanto, o que no nos impacte, o que no le choque a una sociedad heteronormada. Bueno, justamente como luchamos contra eso a nivel político, bueno, claramente la práctica artística desde el audiovisual es una práctica política y poner en discusión eso es relevante. Porque según cuándo tú hagas tu audiovisual, según en qué momento, según dónde, según qué país, o sea, puede ser una gran denuncia, puede ser algo que refuerce un estereotipo, es complejo, pero creo que el tema o el punto de eso es, más allá de la respuesta que tú tengas cuando te hagas esa pregunta, es preguntártelo. O sea, creo que el problema es cuando tú haces audiovisuales queriendo contar algo así y no te lo planteas. Digamos, y para mí eso es lo más importante en un principio. Que haya una representación que esté y después, bueno, ir construyendo también con el paso del tiempo y de las diferentes producciones que se vayan dando. Pero bueno, hace unos años, no sé, pienso en programas como Heartstoppers, que son para niños o adolescentes jóvenes, y me parece que es muy importante que eso esté y que esté al alcance de los niños, para que puedan ver que se puede vivir también una sexualidad libre. Que ella me dijo, mamá, yo ahora soy libre, y realmente es libre, y gracias a que ella es libre nos enseña a todos, y más que todo a mí que estoy al lado de ella, a que uno puede ser libre. Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es ser conscientes de que el cine es una manera de comunicar y de educar a la sociedad. Para que la producción sea honesta, el primer paso es la investigación, escuchar diferentes puntos de vista y meterse de lleno en esas historias. Y a la hora de escribir o de realizar, principalmente tratar de no caer en ciertos estereotipos, o si se caen estereotipos, ¿por qué? ¿Qué estamos representando? Buscar construir desde los arquetipos más que de los estereotipos, y así entender mejor la existencia de las disidencias y de las representaciones sexuales dentro del audiovisual como forma de visibilización y de autorretrato. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni en nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Nosotros trabajamos no solamente contenidos, sino formas, ¿no? Entonces, bueno, también eso, decir, bueno, de cómo contamos, cómo transmitimos eso que queremos transmitir, más allá de lo que se dice a nivel formal, forma contenido, ¿no? Que tiene que ver con nuestro modo de decirle al mundo lo que queremos decir o de mostrarle o de conmover, ¿no?, a los otros desde nuestro lenguaje particular que es el audiovisual. Me parece también importante tener en cuenta que en las grandes producciones incluir sobre todo desde la parte técnica como actores y también artística en cuestiones del guión o de la dirección de arte y demás, a personas de la comunidad LGBT. Si vamos a hablar de esa comunidad, me parece que es importante que sean parte del equipo técnico y artístico personas de la comunidad LGBT para que esa representación sea mucho más fiel a la realidad y que se pueda construir a partir de historias reales y fieles. Lo que sí creo es que no nos podemos como confiar, ¿sabes? Como decir, bueno, esto va a ir tomando su causa. Va a ir tomando su causa según como nosotros lo vayamos liderando, porque si no, siempre la tendencia va a ser que en la que nos distraigamos vamos a volver hacia atrás.